Método de la participación patrimonial. La NIC 28 y la sección 14 de la NIC para las pymes hablan del tratamiento que debe darse a las inversiones que se deben medir posteriormente aplicando el método de la participación patrimonial. En NIF plenas y en NIF para las pymes, todas las inversiones en subsidiarias deben ser medidas aplicando el método de la participación patrimonial por disposición de la norma colombiana. Las inversiones en asociadas y en negocios conjuntos también se les aplica el método de la participación patrimonial. En NIF para las pymes de manera opcional, es decir, una entidad puede elegir aplicar a sus inversiones en asociadas y en negocios conjuntos el método de la participación patrimonial o puede elegir el método del costo. No ocurre lo mismo con una entidad que aplica NIF plenas. Estas entidades deberán medir, aparte de reconocer las inversiones en subsidiarias al método de la participación, también deben reconocer las inversiones en asociadas y en negocios conjuntos aplicando el método de la participación. Existe una excepción y es que en los estados financieros separados pudiera elegir medirlas por el costo, solo asociadas y negocios conjuntos, porque en todo caso las subsidiarias siempre se medirán por el método de la participación en los estados financieros separados. Pero en los estados financieros consolidados siempre tendrán que estar medidas aplicando el método de la participación, tratándose de asociadas y negocios conjuntos. El método de la participación pues lo aplica una controladora cuando mide las inversiones en sus subsidiarias y también cuando tiene inversiones en asociadas y negocios conjuntos. Entonces, para poder aplicar el método de la participación, ¿qué hay que hacer? Tenemos que aplicar varios pasos en un procedimiento. Lo primero es homologar políticas y estimaciones. Entonces, si la controladora aplica NIF plenas y la subsidiaria aplica NIF para las pymes, pues tendrán que homologarse esos estados financieros para subir esos estados financieros de NIF a pymes a NIF plenas. Y una vez estén en NIF plenas, pues están listos esos estados financieros para poder aplicar el método de la participación. Adicional, el resultado de la subsidiaria deberá ajustarse, no solamente por ajustes en políticas y estimados, sino también por transacciones ascendentes y descendentes comunes con la subsidiaria. Es decir, si la subsidiaria le hizo ventas a la matriz o la matriz le hizo ventas a la subsidiaria, las utilidades no realizadas en esas operaciones deberán depurarse del resultado, deberán eliminarse o adicionarse al resultado según corresponda. Entonces también tendrán que hacerse este tipo de ajustes en los resultados y en el patrimonio de la subsidiaria. Hay que determinar la participación en los resultados ajustados. Entonces, una vez esa subsidiaria ya tiene ajustados los resultados, bien sea por homologación de políticas y por transacciones ascendentes y descendentes, pues entonces lo que hace la controladora es que determina qué porcentaje de participación tiene en esos resultados y los reconoce como parte de sus resultados, mayor valor de la inversión o menor valor de la inversión contra una ganancia o pérdida por aplicación del método de participación. Si también hay cambios en el otro resultado integral y en las cuentas patrimoniales, hará lo mismo. Entonces tomará los cambios patrimoniales que haya tenido esa subsidiaria y los reconocerá como mayor o menor valor de la inversión contra su propio resultado integral y contra su propio patrimonio. Cuando se reciban dividendos, la controladora reciba dividendos de sus subsidiarias, pues entonces ya no los va a reconocer como ingreso porque ya reconoció los resultados previamente, en este caso las utilidades. Entonces, en el momento de recibir los dividendos, serán reconocidos como un menor valor de la inversión. Después de que se aplica el método de la participación, es decir, la inversión ha sido medida por su reconocimiento inicial, costo de adquisición, más menos su participación en los resultados y en el patrimonio de la subsidiaria, se tiene que hacer el test de deterioro. Es decir, evaluar si esa inversión, si el importe de esa inversión es recuperable o no.
Cuando se reconocen pérdidas que disminuyen el valor de la inversión hasta cero, pues se deja de reconocer el método de la participación hasta que la entidad vuelva a tener utilidades, recupere las pérdidas no reconocidas, y una vez se recuperen las pérdidas no reconocidas podrá nuevamente hacerse el reconocimiento pues de los ingresos o de las ganancias por aplicación del método de participación. Y en caso de que se tenga una inversión en moneda extranjera, pues se tendrá también que hacer un ajuste por conversión de esas cifras en moneda extranjera.